Buenas tardes y bienvenidos al cuarto encuentro de Tejiendo Ciudadanía, esta vez en la macro región centro del Perú, en la ciudad de Lima. Nos acompaña el presidente del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Gracias por la invitación, encantado. Mencionabas en tu intervención que existen factores que no se toman en cuenta al momento de hablar de la promoción del empleo formal, porque con mucha frecuencia se habla de que solo existen dos caminos: o se incrementan los derechos laborales y se baja el número de trabajadores con empleo formal, o se aumenta el número de trabajadores con empleo formal y se baja la calidad de los derechos laborales. Pero ¿dónde queda la productividad de esta discusión? Tú centrabas un poco tu exposición en eso y quería que nos cuentes más al respecto. Sí, a ver, yo creo que el enfoque estratégico es que la formalidad por la formalidad no tiene mucho sentido. La formalidad no es un fin en sí mismo. O sea, lo que es un fin en sí mismo es la productividad. Si quieres, por último, es bien cercano a un fin en sí mismo, porque a través, solamente con mayor productividad que puedes pagarte todo lo demás. O sea, si queremos, ¿qué cosa queremos? O sea, derecho laboral, llámale como quieras, las vacaciones, las gratificaciones, las pensiones, salud, EPS, lo que quieras. Todo eso que a todos nos gusta, solamente se puede pagar con más productividad. Y la formalidad es importante porque es un camino hacia más productividad. Pero ya cuando tienes este enfoque, ¿no? Ya cuando piensas en la formalidad como un proceso, como un camino hacia mayor productividad, ya puedes empezar a distinguir qué cosa de la formalidad es exactamente lo que necesitan las empresas y los trabajadores, ¿no? O sea, yo voy a hacerme formal ¿para qué? ¿No? Para poder tener más, como empresa, ¿no? Pensando de repente más acceso a crédito, no voy a hacerme formal para poder de repente tener los clientes que no podría tener si siendo informal, no voy a hacer para comprar sentados, no sé, instrumentos que no podría comprar de otro modo. Entonces, creo que la manera de pensarlo es como un proceso, ¿no? Y eso también nos ayuda a separar, a desterrar esta idea de la formalidad e informalidad como una dicotómico, ¿no? Como un blanco-negro, ¿no? Sino a entenderlo más como un proceso de grises que nos ayuda a ser más productivos. Entonces, ya con esa imagen se hace, creo que, más simple pensar en, ok, ¿qué cosa es lo que realmente valoran las empresas y los trabajadores de ser formal y hacia eso apuntar? No, porque al final lo que queremos es mayor productividad, ese es el objetivo último. Mencionabas también de que hay ciertas barreras que impiden o desincentivan a las empresas a contratar más personal, porque mencionabas, a partir del trabajador 21 ya la carga tributaria aumenta significativamente. ¿Qué alternativas puede haber para que las empresas encuentren más incentivos en contratar personal, en crecer, sin que necesariamente tengan que pasar de un momento a otro a cubrir una gran cantidad de impuestos, por ejemplo? Sí, sí, o sea, ahí como el trabajador 21 lo que viene a hacer es reparto utilidades, ¿no? Y alternativas es tratar de hacer de repente escalas quizá más progresivas, ¿no? Y no que a partir de tal trabajador empiece a pagar todo el 8%, ¿no? Sino de repente puede ser una cosa más progresiva. No, lo mismo puedes hacer para regímenes laborales, lo mismo para, o sea, porque tienes regímenes de microempresa, de pequeña empresa y el régimen general, que no son saltos muy duros. Regímenes tributarios, hacer lo mismo. Entonces, en verdad, una escala de repente un poquito más progresiva, simplificada, quizá más similar a cómo funciona hoy día el impuesto a la renta de personas de cuarta a quinta, podría ser un camino. Luego, otro camino es pensarlo, lo mencionaba en la presentación, es no tanto en función del tamaño de la empresa, sino de la remuneración del trabajador, ¿no? Entonces, vas a tener alguno de esos costos laborales, extralaborales, no salariales, más altos cuando la remuneración sea mayor, ¿no? Y más bajos cuando la remuneración sea menor. O sea, la tasa que tiene que pagar efectivamente. Entonces, el sobrecosto, la gente no le gusta el sobrecosto, pero digamos el sobrecosto para simplificar, ¿no? El sobrecosto se siente menos cuando tienes una remuneración, cuando estás creciendo, ¿no? Como trabajador de negocio más alto. Y no le generas el desincentivo a la empresa de crecer. Justamente lo que no queremos acá es que las empresas tengan este problema para seguir creciendo, y que además, esta es solamente la parte, si quieres, de costos laborales, tributarios, pero también hay costos administrativos, hay barreras, no lo mencionamos tanto en la presentación, pero desde accesos notariales, de llevar los libros contables. Hay empresas para las cuales, o sea, hay un buen grupo de empresas que pagan más en contador que en impuestos, ¿ya? O sea, lo cual no hace absolutamente ningún sentido. O sea, desde un punto de vista de planeamiento, si quieres, macroestratégico, sería más eficiente quemar esa plata.
¿ya? Que tenerla como, o sea, que tener este gasto absolutamente improductivo, transaccional, que no te genera ningún valor, pero que tenemos que hacerlo para cumplir la norma. Entonces, eso es a lo que deberíamos estarnos, en realidad lo que nos debería absorber un montón de tiempo. Y al final el resultado que queremos es que haya más personas trabajando en empresas más productivas. Eso es. Una cuestión clave que resonó mucho en tu exposición fue que la mayor cantidad de trabajadores peruanos laboran en empresas que tienen una baja productividad. Y eso puede chocar con la idea de que los peruanos somos chamba. Es decir, los peruanos trabajamos. Sí, hay un error de concepto que es bien común, ¿ya? Que la gente piensa que ser más productivo es trabajar más. ¿Ya? Eso en economía típica, por lo menos, eso no es ser más productivo. O sea, el productivo es el que sin trabajar demasiado consigue un montón. ¿Ya? Que sin usar demasiados recursos produce algo de un montón de valor, ¿no? Entonces, es usar menos, ¿no? Tiempo, esfuerzo, insumo, maquinaria, ¿no? Usar menos para hacer algo que vale más. Eso es lo que deberíamos estar pensando. Entonces, claro, los peruanos trabajamos un montón. Muchas veces mencionaba yo en unidades productivas muy pequeñas, ¿no? De 5 trabajadores o menos, pero que como la productividad es tan baja, ¿no? Y digamos tu productividad por hora, si quieres verlo así, es baja, entonces tienes que trabajar un montón de horas, porque si no, no te alcanza. Entonces, lo que quisiéramos en el óptimo es, oye, nuestra productividad va creciendo, ¿no? Cada hora podemos producir más. Entonces ya no tenemos que trabajar, no sé, las 12 horas que trabajamos, sino podemos trabajar, ¿no? Las 10, 8, 6, ya cada uno dirá. Pero ese es, también hay otro vinculado a lo que mencionaba del peruano de chamba. Esto de que el peruano es emprendedor, ¿no? El peruano busca cómo agenciársela, ¿no? Y eso está bien, es correcto y bacán, ¿ya? Pero también hay esta otra parte de que tienes un emprendimiento que es más por necesidad, ¿no? O sea, no es tanto porque yo realmente quiero ser emprendedor. No digo que todo, o sea, pero hay una parte que es, no es porque yo realmente quiero ser emprendedor y mi propio jefe y mi sueño de negocio propio. No, es porque, o sea, yo quizá preferiría tener un trabajo de planilla, no sé, de 1.500 soles, de 2.000 soles, seguros, no todos los meses, ¿no? Y con mi gratificación, a tener mi propio emprendimiento. Pero como no hay esa otra oportunidad, ¿no? Como no tengo el acceso no puedo conseguir un trabajo con estas características en el sector formal, entonces bueno, hago mi propio emprendimiento, sea formal, informal, lo que sea. Pero yo creo que a veces romantizamos demasiado esa idea del emprendedurismo, ¿no? El microemprendedurismo. Muchas veces en realidad esa persona estaría más contenta y mejor si hubiesen más oportunidades laborales en el sector formal más grande. Entonces, en vez de romantizarlo tanto, pensemos cómo damos más oportunidades para que las personas que de repente no quieran estar ahí, quieran estar en un trabajo formal, dependiente, con una empresa, no sé, pequeña, mediana o grande, no importa, pero con mayores niveles de productividad, pueda realmente tener. Y no tenga que más bien recurrir a este emprendedurismo por necesidad, y que terminan siendo muchas veces con poco capital, con poca capacidad de innovación, con poca tecnología, ¿no? Y en eso no es como que una excepción, o sea, en eso está cerca de la mitad de los peruanos. Mencionabas también que a partir de la pandemia no hemos recuperado muchas cosas. La economía peruana sigue estando hasta punto estancada, la productividad también, el empleo tampoco está recuperado. ¿Hacia dónde deberían apuntar las políticas peruanas para por lo menos alcanzar el nivel que teníamos en 2019, que hasta ahora nos está costando retomar? Sí, o sea, a ver, el PBI ya superó lo que teníamos antes de pandemia, pero digamos, no está en la misma línea de tendencia. Remuneraciones reales están todavía un poquito por abajo de lo que teníamos antes de pandemia en agregado. ¿Qué cosa es lo que deberíamos hacer? En verdad necesitamos más chamba. ¿Ya? Necesitamos, y la única manera de generar trabajo productivo es más inversión. ¿Ya? Entonces creo que lo que nos ha pegado los últimos años es que hemos tenido, más allá del COVID, ¿no? Que fue una descapitalización muy fuerte para muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, has tenido también una volatilidad política que quizá no te ha permitido, pues, desplegar de toda la inversión que debería haber habido en el Perú los últimos 4 o 5 años. La expectativa es que del 26 en adelante tengamos ojalá un periodo, y aquí puedo estar pecando de ser optimista, pero ojalá un periodo de estabilidad,
tenemos un Senado, vamos a tener un Senado nuevo, ¿no? Donde a los inversionistas, pero también a cualquier ciudadano pueda tener un horizonte de por lo menos 5 años, en donde yo ya sé que no va a haber una locura demasiado grande en términos desde el punto de vista de política pública, donde la cosa se puede mantener. Si quieres, pues no vas a tener no vas a tener al gran estadista, ¿no? Pero por lo menos alguien que te va a mantener el barco en una dirección clara, ¿no? Sin hacer demasiado aspaviento, ¿no? Y eso nos debería permitir, yo creo, encender muchas de las inversiones que han venido apagadas en los últimos años, que lo único que necesitaban no era la gran reforma, lo único que necesitaban era que me des un horizonte de estabilidad más o menos concreto. ¿Ya? Y con eso entraban. Lo que pasa es que no se los ha dado, los últimos años no se los ha dado, ¿no? Y ahora tienes encima el tema de criminalidad, ¿no? Que es parte urgentísima que tenemos que resolver pronto y aquí sobre todo para emprendimientos más chicos. Todo, Diego, muchísimas gracias a todos los que nos siguen y nos ven. Esto forma parte del cuarto encuentro de Tecnología Ciudadanía y bueno, gracias. Encantado, por la invitación.